Bienvenidos con todas y todas. Soy Rodolfo Daudegan, el especialista en agronegocios de la representación del ICA en Brasil. Y yo tengo el gusto de tener conozco el Matías Peire, un economista de la Universidad de Buenos Aires que tiene más de 15 años trabajando con startups y tecnología. Y en los últimos 3 años, Matías ha estudiado para entender cómo el capital de riesgo o el venture capital trabaja junto al ecosistema científico en América Latina y en el Caribe, fundando la compañía Grid Exponential en 2016. Para nosotros de ICA, la temática de tecnología e innovación es demasiado importante porque nosotros comprendemos que esto va a ser uno de los asuntos que van a definir las rutas que los sistemas alimentarios van a tomar acerca de los próximos años. Como sabes bien, tenemos en septiembre la cumbre de los sistemas alimentarios bajo la Organización de las Naciones Unidas, y con eso tendríamos que comprender mejor cómo funciona ese ecosistema de innovación, dónde están las agitechs y las foodtechs bajo eso, y con eso me gustaría que Matías se presente y nos presente también la Grid Exponential. Matías, con vos. Bueno, Rodolfo, muchas gracias por la invitación y a Lika también por el espacio para que podamos contar qué estamos haciendo en Grid Exponential. Bueno, para contarte un poco más sobre mí, como bien dijiste, tengo una carrera en Ciencias Económicas de grado, después hice una maestría en Finanzas, o sea, mi formación es de negocios. Pero desde muy joven estuve vinculado al mundo de la tecnología, desde los 22 años que desarrollé una empresa de software electrónica y durante 13 años tuve esa compañía y desarrollé algunas otras compañías en el medio, pero siempre vinculados a la tecnología. Y a finales de 2013 vendí mi participación en esa compañía y empecé a indagar en la región la posibilidad de conectar al mundo científico con el mundo productivo a través del Venture Capital, que es esta industria que financia a los proyectos tecnológicos de alto riesgo. Y el final de ese proceso de indagación e investigación de 3 años terminó en la concreción de GridX, que es un fondo de inversión con un modelo de company building. Y ese modelo de company building, que es construir compañías de cero, fue un poco la conclusión a la que llegamos después de querer salir a buscar proyectos para invertir con una lógica de venture capital y no encontrar suficientes proyectos para invertir, entonces, pero sí encontrar gran talento científico que podía ser competitivo, ¿no? Entonces nuestra decisión fue, tenemos que ayudar a estos científicos a formularse de manera tal de que puedan ir a una trayectoria de venture capital en el mundo. Y parte de ayudarlos es ayudarlos a encontrar ese cofundador de negocios que es tan importante para nosotros porque da el balance de ciencia y negocios que creemos que es la combinación que potencia estas posibilidades y que los hace más competitivos en el mundo. Entonces, con esa idea fundamos Gridex, con esa idea creamos el primer fondo con el que estamos trabajando hoy para hacer unas 30 compañías que ya hemos creado y financiado, y con esa idea y con esa experiencia que hemos tenido en los últimos años, realmente vemos un horizonte muy próspero y con mucho potencial en la región para hacer mayor cantidad de este tipo de startups que tanto necesita el mundo. Sí, eso es muy interesante porque en realidad nosotros sabemos que las inversiones en agritechs y foodtechs en 2020 llegaron a casi 26.1 billones de dólares, lo que es mucho, y nosotros sabemos también que esto es una temática muy novedosa para el continente americano, especialmente si hablamos de Brasil y hablamos de Argentina también. Estamos muy cercanos en términos agrícolas y también de distancias físicas, también de nuestras grandes ciudades. Eso es muy importante. Entonces, sabiendo de eso, ¿cómo se caracteriza, cómo vos comprende que se caracteriza una agitech y cómo eso se aplica? O sea, ¿cómo es la inversión de riesgo en una agitech? ¿Por qué se llama inversión de riesgo? ¿Por qué hay riesgo en eso? Si ellos tienen una tecnología, por ejemplo, ¿cuáles son
¿cuáles son las dificultades que ellos pueden tener en un mercado competitivo y acirrado como el mercado de tecnología e innovación? Bien, primero una aclaración que un poco el nombre evolucionó de capital de riesgo en español hacia capital emprendedor. Porque no era muy justo hablar de capital de riesgo cuando en inglés en realidad la palabra es venture, que tiene una connotación como más positiva, y la palabra riesgo por ahí tiene una connotación negativa, si bien son proyectos que asumen mucho riesgo porque hay mucha incertidumbre, son proyectos frágiles que están comenzando, que pueden fracasar, que las hipótesis tecnológicas no se pueden cumplir, que los equipos pueden no funcionar como se esperaba, son proyectos de alto riesgo, pero realmente se ha encontrado esa definición de capital emprendedor para sustituir lo que históricamente se decía capital de riesgo, que creo que es mucho más justo, ¿no? Con la con lo que hace realmente esta industria, que es aventurarse, digamos, ¿no? Si pudiéramos traducir con este tipo de proyectos y asumir, sí, claro, está un montón de riesgo, pero mucho más con esta lógica venture que con una lógica de, no, bueno, voy hacia el riesgo y nada más que eso. Entonces, eso en primera medida. Lo que me preguntabas de las AgTech, un poco el universo de AgTech es muy amplio, ¿no? AgTech es todo lo que es agriculture y tecnología, ¿no? Y hay seguramente muchas definiciones o muchos criterios para ver qué se incluye o qué no se incluye. A mí me parece que toda tecnología que venga a traer nuevos paradigmas, a traer alguna mejora en los procesos de producción primaria en la agricultura y en la ganadería, que tenga una lógica tecnológica, de abordaje tecnológica, está dentro de ese universo ACTE. Ya sea tecnologías que sean novedosas, que se desarrollen para correr la frontera, o empresas que usen tecnología, ¿no? Como que hay muchas empresas de software as a service y empresas de gestión de activos o de campos, que para ahí no son empresas tecnológicas per se, pero están usando tecnologías para mejorar algún tipo de proceso. Y ahí, bueno, el abanico es muy amplio. Uno tiene, como decía, empresas desde de gestión de activos, gestión de los campos, desde monitoreo satelital y gestión de información, desde herramienta agrícola también, hay cierta herramienta que podría denominarse dentro del mundo AgTech, y después en lo que tiene más que ver con la biotecnología mejorando, que es un poco donde nosotros ahí hacemos más pie y donde a nosotros nos interesa, que es donde hay este proceso de transformar conocimiento científico para poder hacer empresas que agreguen valor en el mundo de la agricultura y la ganadería. No, perfecto. Matías, me queda cada vez más claro que esos cambios que ocurren en el sector agropecuario está, está aconteciendo, está teniendo cada vez más velocidad, o sea, está más rápido. Con eso es muy importante, por ejemplo, hacer la conexión con parceros, con socios estratégicos, para tener una respuesta muy rápida a las oportunidades que tenemos. Por ejemplo, y cuando hablamos de países en desarrollo o los países de renta mediana, que ahora también se cambió un poco la nomenclatura de cómo se identifica un país, ¿cuáles son, por ejemplo, los retos para generar nuevos conocimientos, innovaciones tecnológicas? Porque yo comprendo que el costo de creatividad es muy alto en países como Brasil y Argentina. Por eso yo creo que el rol de los venture capitals es muy importante. Entonces, ¿cómo piensas vos que podríamos hacer para hacer una disminución de este costo de creatividad, de este costo de transacción que hay en la creatividad de los países de renta mediana? Bueno, en principio los países tienen que seguir profundizando en el desarrollo de sus sistemas científicos básicos, ¿no? Como que eso es fundamental. Sin buenos sistemas científicos,
básicos, no hay nada, no hay nada de lo que empezar a conversar, ¿no? Necesitamos sistemas científicos que crezcan, que sean robustos, que produzcan científicos de nivel, que estén conectados con el mundo, que puedan publicar a nivel internacional, que sean competitivos en ese proceso. Eso necesitamos que los países no descuiden, los que han logrado mayores evoluciones no descuiden eso, e inclusive las hagan crecer, y los que todavía no tienen esos sistemas científicos tan desarrollados, que profundicen porque es fundamental, y seguramente que hay talento en todos los países de la región para poder hacer ese sistema científico robusto, ¿no? Entonces lo principal es eso. Ahora, lo que realmente no tenemos, o sea, y estamos muy lejos, digo, ¿no? Y es en lo que más hay que trabajar en la región, es cómo vinculamos ese sistema científico que ya existe y que en muchos casos tiene un montón de potencial, con con lo que puede aportar ese sistema científico al sistema, a los sistemas productivos y por ende al desarrollo de los países, en donde cada vez más, como mencionabas vos, la economía del conocimiento es fundamental para diferenciarse y para poder generar un horizonte de desarrollo, ¿no? Ahí hay todavía mucho por trabajar, y ahí lo que nosotros decimos es que el Venture Capital es una herramienta dentro de un universo de alternativas técnicas para vincular ese sistema científico con el sistema productivo, pero que es una de tantas, inclusive es una dentro de un eje que es la creación de empresas, ¿no? Nosotros lo organizamos de esta manera. Decimos, bueno, el sistema de vinculación tecnológica que tiene el sistema científico con el sistema productivo se puede desarrollar vía licenciamientos de tecnologías, patentes o know-how específico. Se puede vincular mediante la prestación de servicios. El sistema científico podría dar servicios de alto valor para la industria, o se puede fomentar en la creación de empresas nuevas, ¿no? Ese eje de creación de empresas nuevas también puede tener una apertura. Y esa apertura puede ser, podríamos estar creando empresas con una lógica más de empresas pymes, pequeñas y medianas empresas, con crecimiento orgánico, tal vez con un primer inicio de un subsidio estatal, pero que no va a tener una pretensión de crecimiento exponencial, ¿no? Podríamos pensar empresas mixtas o públicas, ¿no? Donde el Estado también participe, o podemos pensar empresas, startups, que pueden ser Actec o pueden ser diferentes Foodtech y otras más, que sí van a tener una lógica de financiarse con venture capital, ¿no? Y la conversación de qué es lo que hay que hacer cuando estamos desde todo ese paraguas en la conversación, creación de empresas, y dentro de la conversación, creación de empresas, venture capital, tiene muchas particularidades, ¿no? Porque son proyectos que van a tener que desarrollar una estética, un lenguaje, una profundidad tecnológica, una propuesta de valor que va a tener que satisfacer lo que está esperando esa trayectoria de Venture Capital, que es asumir mucho riesgo, tener proyectos de tecnología muy ambiciosos, diferenciarse y tener también un equipo que pueda gestionar un crecimiento agresivo, un crecimiento exponencial, ¿no? Por eso para nosotros es tan importante ese balance negocios, conciencia, porque dentro de todo ese universo de vinculación estamos en ese eje que requiere el desarrollo de esas herramientas y ese lenguaje para poder ser competitivos, ¿no? No, excelente. Ahí me queda claro, por ejemplo, cuando hablamos de las dificultades o los retos también de hacer con una innovación científica, esté ya inclusa también en el sector agropecuario, lo que es un poco difícil porque si el sector agropecuario ya está muy establecido, principalmente por ejemplo, en los países latinoamericanos que tienen como base económica de sus países justamente el agro. Entonces ahí tenemos una gran oportunidad también de cambiar un poco las cosas y eficientizar, ojalá, la renta de estas pequeñas empresas. Y cuando vos hablas, por ejemplo, del rol de los gobiernos en todo eso, a mí me queda claro que tendríamos que hacer una conexión más cercana entre los gobiernos y también
las empresas de tecnología, los venture capitals y ojalá de los agritechs también. Entonces, ¿qué te parece eso? ¿Cómo ves el rol del gobierno como un catalizador de estas buenas ideas y cómo hacer para que el gobierno esté involucrado en este grande cambio que va a venir en los próximos años? Bueno, para empezar, creo que es una oportunidad que Latinoamérica no se puede volver a perder, ¿no? Desde la transición de los 80 a los 90 en el agro, realmente se evolucionó mucho tecnológicamente en la producción primaria, pero Latinoamérica no produjo las empresas que desarrollaron esa tecnología. Ahí sí, Latinoamérica tiene muy buenas prácticas agrícolas y puede tener muy buenos profesionales en esas prácticas agrícolas, pero la realidad es que el paquete tecnológico del que hace uso para poder, y del que se hizo uso para poder mejorar y extender la frontera agrícola y tener muchos más rendimientos productivos en cualquier cultivo, son paquetes tecnológicos que hemos importado, digamos, ¿no? del mundo, ¿no? Yo creo que en los próximos 10, 15 años se viene otra nueva revolución, digamos, agrícola, que va a tener una lógica mucho más sustentable, que va a querer reducir la utilización de fertilizantes sintéticos, químicos, que va a querer entender las ecologías de la producción, bueno, la sustentabilidad atravesando todo, y esa nueva ola que va a venir y todavía está empezando a verse, ni siquiera está en Estados Unidos, está en esas prácticas totalmente establecidas, esa ola no la volvemos a poder, no podemos volver a perderla, ¿no? Como la hemos perdido en los últimos 30, 40 años, y creo que hay una gran oportunidad en eso, ¿no? Y parte de esa gran oportunidad creo que reside en esas posibilidades científicas que tiene para ofrecer cada uno de los países para traducir ese conocimiento en, en impacto, en valor real. Y desde nuestra visión, gran parte de ese sistema científico es dependiente de algún sistema estatal, digamos, ¿no? Hay muchas universidades públicas, los sistemas científicos también tienen mucha dependencia con el Estado, y ahí nuestra visión es que el mejor aporte que podría hacer el Estado, más allá de lo que había dicho antes, de sostener la ciencia, fomentarla, profundizarla a la ciencia, eso claramente tiene que hacerlo, pero tiene que generar los incentivos para que surjan iniciativas privadas que profesionalmente se involucren en ese proceso de cómo capturar valor de ese sistema científico, transformarlo y proyectarlo hacia el mundo para hacer propuestas competitivas, digamos, ¿no? Me parece que hay ahí un desacople entre las posibilidades del sistema científico per se y cómo se adaptan esas posibilidades para que realmente estén disponibles para el sistema productivo, que en general va a ser liderado por gestiones privadas, digamos, ¿no? Entonces ahí creo que hay un desafío y hay tensiones que transitar de cómo esos estados, esos gobiernos facilitan ese proceso de vinculación, ¿no? Claro, sí, y otra oportunidad, ojalá, de los gobiernos es que se organicen los hubs de innovación tecnológica en los países y eso que se ha permitido o que se permite o que se permitirá un cambio, por ejemplo, de informaciones en tiempo real entre los países. Por ejemplo, cuando hablamos de los Estados Unidos, tenemos un hub de innovación tecnológica para las agritechs muy grande y que los mercados están con una mirada muy fuerte bajo eso, porque ellos ven como una inversión que es muy rentable. Entonces, con eso, yo creo que conseguimos caracterizar un poco el venture capital y cómo el sector agropecuario también es un sector muy rentable y que podríamos tornado más rentable, ojalá de tener más inversiones en este sentido o la creación de los hubs. ¿Qué te parece estos hubs de innovación? Por ejemplo, un hub de innovación Brasil-Argentina, un hub de innovación para América Latina. Yo creo, vos crees que eso es una herramienta también que es válida para este trabajo. Sí,
al final como que terminan siendo una promesa mayor de lo que realmente pueden cumplir esos hubs de innovación. Yo creo que hay una oportunidad ahí, pues, sobre todo si lo va a liderar el Estado, esos hubs, de encontrar beneficios concretos reales, más allá del espacio físico, más allá del espacio de networking que pueda haber. Todavía tenemos muchas complejidades regulatorias que el Estado podría decir, bueno, aquellos que participen de este hub o los startups van a tener un fast track en cuestiones regulatorias, o van a tener asistencia particular, porque seguramente sean cuestiones novedosas que nos cueste tener interlocutores en cada uno de esos sistemas regulatorios de donde dependan. Tenemos muchos problemas en Argentina, sobre todo, ahí no sé el resto de Latinoamérica, pero para contar con insumos para necesarios para el desarrollo de este tipo de compañías, es muy engorroso. Entonces, de vuelta, aquel que participe de estos hubs puede tener ese tipo de beneficios. Y yo creo que los hubs pensados desde el Estado tienen que estar más pensados con esa lógica de qué beneficios le voy a dar, que con la lógica del networking o el espacio físico, que al final del día por ahí termina por ahí siendo más redituable en términos políticos, tener un espacio físico, tener la foto y poder estar ahí, que no está mal y que es importante, pero me parece que ahí perdemos el norte si solamente nos fijamos en eso, porque al final del día los startups no van a dejar de surgir porque existe ese espacio físico o porque existe esa posibilidad de networking. Los startups van a surgir igualmente, pero sí les va a costar mucho más su crecimiento o va a haber mucho menos surgimiento si el desarrollo es mucho más complejo en términos de conseguir capital, en términos de las cuestiones regulatorias y en términos de las cuestiones de importación de insumos críticos que son necesarios y que muchas veces presentan una gran desventaja para este tipo de proyectos y que muchos a veces deciden irse a Estados Unidos solamente porque te van a tener una dinámica de poder de adquisición de insumos como mucho más fácil. Así que respecto a los hubs de innovación, me parece que hay una oportunidad para repensarlos y para pensarlos con beneficios reales, concretos y contundentes que realmente podrían acelerar mucho el crecimiento de este tipo de empresas. Me gustaría de preguntarle una cosa que me surgió ahora. Para Grid Exponential, ¿cuál es la mejor en el ciclo de, por ejemplo, de una startup? ¿Cuándo es mejor hacer una inversión de impacto? ¿Cuando en la idea, en la prototipación, cuando la idea ya está firmada, está empezando con los trabajos, o cuando ya está una startup más formada? Cuando el Grid Exponential tiene una mirada, ¿cómo que se torna más atractivo para el sector de venture capital, una startup, por ejemplo? Bien, en el caso nuestro, nosotros como contaba al principio, identificamos que era necesario comenzar a trabajar con los proyectos antes de que pudieran recibir una inversión. Había que formularlos bien para que después puedan seguir una trayectoria de venture capital, digamos, ¿no? Eso hace que nosotros trabajemos con proyectos muy, muy crudos. Nosotros ahí no tenemos una métrica de TRL, de evolución, digamos, tecnológica, o en qué estado de evolución está ese proyecto. En general es algo que vemos caso a caso, y lo que sí necesitamos es ver como un equipo muy comprometido, ¿no? Un equipo que tenga un respaldo científico con mucho potencial y un equipo con mucho compromiso para llevar adelante esa propuesta, ¿no? Son proyectos que van a iterar muchas veces, que van a realmente mutar de acuerdo a cómo vayan evolucionando. Entonces, ahí no es que tenemos una métrica específica de en qué grado de evolución tiene que estar cada proyecto, vamos viéndolo caso a caso, ¿no? Hemos invertido en proyectos que realmente no tenían ni un prototipo, ¿no? Pero venía de un equipo muy potente, científico, que estaba trabajando en otra línea de investigación con la misma tecnología y se iba a pasar a esta tecnología nueva, y hemos invertido en proyectos que ya estaban listos para salir al mercado, ¿no? Como que esos extremos nosotros los manejamos, y la mayoría de los proyectos en los que nosotros invertimos realmente no son ni siquiera una empresa, digamos, ¿no? Cuando empezamos a trabajar.
en la gran mayoría de los casos, se forma la empresa formalmente, se incorpora una vez que nosotros aprobamos la inversión y luego de aprobar la inversión formamos la empresa y ahí hacemos una primera inversión que en general es una inversión de $200.000. No, excelente. Me parece que hay que tener primeramente un framework muy arreglado, muy firmado, muy sólido antes de hacer cualquier cosa. Sí, me parece que es un camino muy bien definido. Y me gustaría saber, por ejemplo, si las personas tienen una buena idea, una buena prototipación o un buen proyecto, ¿cómo las personas contactan a Grid Exponential para poder poner esa idea en discusión? Hay ciclos, hay oportunidades, hay ventanas de inversión. ¿Cómo se da este trabajo? Bueno, sí. Primero, refuerzo el hecho de que nosotros nos gusta hablar con todo aquel científico que tenga entusiasmo o anhelo de pensarse a sí mismo como una posibilidad de crear una empresa o que su línea de investigación se convierta en una empresa en algún momento, ¿no? O sea, ahí no importa, por ahí no hay ni una idea, pero hay una línea de investigación que es potente y nosotros los ayudamos a trabajar en la idea, ¿no? Cómo aplicar ese conocimiento a algo concreto. Ni siquiera es necesario una idea para que se contacte con nosotros, ¿no? Como que solamente el entusiasmo de decir y la emoción de decir, yo sé que con mi conocimiento realmente podría aportar algo para esta nueva generación de empresas que necesita traer nuevas soluciones para todos los problemas que tiene el mundo en este proceso de la transformación productiva en muchas áreas, en agro, en alimentos, en diagnóstico, medicina personalizada, herramientas que ayuden a todo eso, industria, etcétera. Yo tengo algo que no sé bien cómo, pero sé que podría aportar algo. Bueno, eso es suficiente para que entren en contacto con nosotros. Esa emoción, ese entusiasmo es suficiente, ¿no? Ahora, nosotros sobre eso nos interesa mucho conocerlos, a esas personas interesadas. Lo que hacemos es todos los años hacemos un programa en el cual seleccionamos a 20 proyectos de todos esos que estuvimos viendo. Hoy tenemos más de 1.800 proyectos mapeados en toda la región. Y sobre esos 20 proyectos hacemos un programa de 3 meses en el cual hacemos este proceso en donde esos proyectos se van transformando, van entendiendo de qué va esta posibilidad de financiarse con Venture Capital y se van encontrando con estos cofundadores de negocios que se unirán a sus equipos y terminarán formando un proyecto nuevo para el futuro. Eso nosotros generalmente empezamos más o menos para el último trimestre del año con las convocatorias para iniciar en el segundo trimestre del año siguiente con las camadas nuevas, digamos, ¿no? Más o menos tenemos un periodo de más o menos 6 meses de selección y después en abril por ahí empieza esa nueva camada y tiene estos 3 meses de, de programa y de ahí nosotros terminamos seleccionando de los 20 los que realmente se formularon bien y con eso a ellos terminamos invirtiéndoles. No, perfecto, Matías. Lo que me parece muy interesante que, por ejemplo, en el caso de Brasil, que del continente de América del Sur es el país con un número más grande de agitechs, por ejemplo, pero lo que sé acá es que gran parte de esos agitechs por las veces no se desarrollan y gran parte no es por cuenta solamente de los fondos, pero también por cuenta de la mentoría, por cuenta de la orientación que hay que tener también bajo, porque yo comprendo también que Grid Exponential hace un trabajo muy interesante también de mentoría, que es justamente de trabajar la idea con las Agitex también, que yo creo que eso es muy importante para que ellos salgan de la zona de, de muerte y lleguen, por ejemplo, a una zona más, un vuelo más tranquilo y que tengan la capacidad de expandir.
Y cuando eso también acontece una cosa del mercado, es que las grandes compañías se ven el potencial y también se hace la compra de estas Agitex para incorporar la tecnología. ¿Lo que piensa vos de eso, de la compra de la tecnología, por ejemplo? Para mí es una cuestión muy importante, porque cuando se desarrolla algo, lo que piensa vos, pues la ruta más cierta, ojalá no hay cierta, pero ¿qué piensa vos de eso, de esta compra de la tecnología, del conocimiento? Bueno, primero, para reforzar lo que habías dicho al principio, sí, nosotros realmente intervenimos mucho los proyectos en todo ese programa que te contaba. En muchos casos, como te contaba antes también, realmente reformulamos el proyecto científico para algo que nosotros entendemos tiene más sentido, y si obviamente los científicos, el equipo fundador, tiene que comprar esa transformación, se la tienen que creer realmente, pero trabajamos mucho, sobre todo previamente a la inversión. Y después, posteriormente a la inversión, trabajamos mucho con otra dinámica distinta, que es ayudar a esos proyectos a ir a buscar capital al mundo, ¿no? Como que conectarlos con inversores, con aceleradoras, también conectarlos con grandes compañías, para que puedan empezar a testear sus productos, a empezar a conseguir sus primeros clientes, ¿no? Como que ahí los vamos acompañando todo lo que podemos, digamos, ¿no? Y respecto a esta posibilidad, eso para la industria del venture capital es fundamental, digamos, ¿no? El venture capital invierte en un activo, que es una empresa, ¿no? Con la expectativa de que el valor de esa empresa crezca de forma acelerada con el tiempo, ¿no? ¿Y por qué quiere que crezca de manera acelerada con el tiempo? Porque en algún momento ese crecimiento puede hacer que ese proyecto, esa tecnología o esa empresa ya en funcionamiento sea atractiva para una empresa mucho más grande, que le cuesta hacer el proceso de desarrollar estas nuevas tecnologías internamente en la compañía, y entiende como mucho más rentable adquirir una compañía que ya desarrolló esas capacidades. En ese proceso de adquisición es la oportunidad que tienen este tipo de inversores para realizar sus ganancias de alguna manera, ¿no? Porque es el momento donde esa compañía grande compra a ese emprendimiento. Como nosotros somos parte de ese emprendimiento, tenemos una participación accionaria, somos parte de esa venta y de lo que monetariamente significa. Lo que pasa con este tipo de proyectos es que son proyectos, como decíamos antes, mucho riesgo. Entonces la mayoría de los proyectos fracasan y no llegan a esa instancia. Entonces lo que uno tiene que intentar es que uno de 10 proyectos repague lo que se invirtió en los 9 restantes, ¿no? Entonces ese proyecto finalmente va a ser el ganador, tiene que crecer mucho para poder compensar los otros fracasos, ¿no? Pero uno, cuando parte de cero, no sabe cuál es el ganador. Entonces tiene que diseñar esos proyectos de manera tal de que se entienda en términos teóricos, porque todavía no se sabe, que cualquiera de ellos podría ser uno que repague todo el resto de los proyectos que no van a funcionar. Es un poco la lógica de cómo funciona el venture capital, y ese elemento de adquisición de las grandes compañías es que se dé un ecosistema de mergers and acquisitions, que es un poco la industria, ¿no?, que hace eso. Es fundamental para el venture capital, ¿no? No, perfecto, Matías. A mí me quedó muy claro. Estamos llegando al final. Me gustaría quedar acá con vos hablando por 3 horas de este tema que me encanta, pero infelizmente tenemos que hacer el cierre de nuestra charla. Pero le agradezco muchísimo por todo su tiempo, una verdad, su experiencia, que para mí es muy, muy valorosa, incluso para los jóvenes que van a desarrollar futuras iniciativas y futuras soluciones al agro. Hay una estimación de número de Agitex que están recibiendo inversiones de Grid Exponential en Brasil. Bueno, todavía de las 30 que nosotros tenemos, no tenemos ninguna, pero ya en la nueva camada en la que estamos trabajando ahora, que sería la que invertiríamos en este año, ya tenemos 2 proyectos de Brasil con los que estamos trabajando. Ya tenemos 2 de México también, tenemos 2 de Chile,
uno de Ecuador. O sea, estamos expandiendo nuestro footprint en toda la región. Muchísimas gracias por su participación. Me gustaría invitarle también para que participe, para que conozca también nuestros otros diálogos. Nosotros vamos a tener un diálogo de ICA Brasil muy interesante, enfocado en las fuentes de proteína alternativa, que también es uno de los grandes ejes de las food techs, y es un mercado que está en crecimiento acelerado gracias, por cuenta del veganismo, del vegetarianismo. Entonces nosotros vamos a hablar después de eso con The Good Food Institute, y me gustaría tener extender la invitación también para que vos acompañe a nosotros en las redes sociales y que mantenemos en contacto con Grid Exponential, ojalá para hacer una búsqueda de oportunidades en los próximos años. Muchísimas gracias, Matías, y si quieres, tiene un tempito para dejar un mensaje de Grid Exponential para nuestros compañeros que están acá con nosotros, conectados. No, bueno, invitarlos a todos los que científicos que se acerquen a nuestras redes sociales, a nuestra página, que nos busquen por internet y que se acerquen, que nos cuenten sus proyectos. No sean tímidos en eso, no importa, digamos, no es la instancia, que sea una idea, como decía antes. Y no, decirles que los necesitamos. El mundo necesita además conocimiento científico puesto en valor. Necesitamos transformar la matriz productiva del planeta en los próximos 20 o 30 años, y necesitamos hacerlo ya porque realmente es insostenible el sistema productivo que tenemos en términos ambientales y en términos de que necesitamos expandir los beneficios materiales de nuestro sistema productivo a un montón de gente que todavía no accede a grandes beneficios materiales en alimentación, en vivienda, en vestimenta, en transporte, y realmente hay muchos desafíos por delante para hacer un mundo más equilibrado ambientalmente, sustentable ambientalmente y más justos en términos de equidad, digamos, ¿no? Estupendo, estupendo. Muchísimas gracias, Matías, una vez más, y nos quedamos conectados. Vamos a continuar con nuestros diálogos, y yo creo que tenemos muchas oportunidades para hablar de tecnología y hacer llegar que esta es una ruta muy importante para el desarrollo agropecuario de las Américas. Muchísimas gracias. Un placer. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.